tal? Sean todos muy bienvenidos a esta última cápsula que ha preparado el equipo de formación de nuestra parroquia Nuestra Señora de las Mercedes, Los Castaños de Vitacura, aquí en Santiago de Chile. Este año han querido meditar sobre las bienaventuranzas, esto tomando la formulación que hace el evangelista San Mateo. Por lo tanto, hoy veremos la última bienaventuranza, la octava, que dice: bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Como es costumbre para la exposición de la octava bienaventuranza, como lo han hecho mis hermanos anteriormente, ocuparemos principalmente las reflexiones que nos ofrece el padre Raniero Cantalamessa, predicador del Papa o de los últimos papas, así que algo sabe de la temática, en su libro que se llama Las Bienaventuranzas Evangélicas. También ocuparemos obviamente la fuente de las Sagradas Escrituras y alguna reflexión que ha hecho el Papa Francisco sobre esta temática. Recordemos que nos dice el Papa Francisco sobre las bienaventuranzas. Él dice: con las bienaventuranzas Jesús nos da los nuevos mandamientos que no son normas, sino que señalan el camino de la felicidad que Él nos propone. Entonces los invito a adentrarnos en esta temática, la octava bienaventuranza, según el esquema que nos propone el propio padre Raniero Cantalamessa. Primero veremos los motivos de la persecución, la justicia y Cristo. Segundo, las formas de persecución, pueden ser la muerte o la marginación. Tercero, veremos qué es lo que hace al verdadero mártir o al verdadero perseguido, depositario de la bienaventuranza. Esto será principalmente dos cosas: el amor, por una parte, y por otra parte, la humildad que logra aceptar la gracia. Y por último, nos preguntaremos sobre si somos perseguidos injusta o justamente. Entrando en temática, veremos el primer punto: los motivos de la persecución, la justicia y Cristo, el nombre de Cristo. Es importante decir antes que esta bienaventuranza, la octava bienaventuranza, la encontramos no solo formulada en el evangelista San Mateo, sino que también la recoge el evangelista San Lucas. Mientras que en San Mateo se formula: bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos, en el evangelista San Lucas dice: bienaventurados cuando los hombres los odien, cuando los expulsen, cuando los injurien y proscriban, considerándolos infames a causa del Hijo del Hombre. Por lo tanto, podremos notar ya varias diferencias, pero respecto de esta temática de qué es lo que motiva la persecución, mientras que para el evangelista San Mateo es la justicia, a causa de la justicia, para el evangelista San Lucas es a causa del Hijo del Hombre. Uno podría decir rápidamente, el evangelista Lucas tiene entonces un criterio cristológico, es a causa y mesiánico, es a causa del Hijo del Hombre, mientras que el evangelista San Mateo tiene un criterio más moral, universal, que es la justicia. Sin embargo, no basta solo con decir que esta octava bienaventuranza también está presente en el evangelista San Lucas, sino que también es la única bienaventuranza de la cual el propio Jesucristo profundiza en su materia y en su comprensión. Leemos en el versículo 11 y 12 del capítulo 5 de San Mateo: bienaventurados ustedes cuando los injurien y los persigan y digan con mentira toda clase de mal contra ustedes por mi causa. Por lo tanto, en el versículo 11 ya no solo el motivo de la persecución es la justicia, algo universal y moral, sino que también por mi causa, es decir, la persona de Jesucristo, algo que ya recogía el evangelista Lucas. Y en el versículo 12 dice: alégrense y regocíjense porque tendrán una gran recompensa en los cielos. De la misma manera persiguieron a los profetas que los precedieron. Es decir, se nos anuncia la persecución. Los profetas anteriores a Jesucristo fueron perseguidos, Jesucristo mismo fue perseguido, y nosotros, si somos cristianos, vamos a compartir aquella suerte. Volviendo a la temática, ¿cuál es el motivo de la persecución de la octava bienaventuranza? La justicia y Cristo. Es decir, no es cualquier justicia, es una justicia que está asociada a Cristo. ¿Y qué anunciaba Cristo? Cristo anunciaba el reino de Dios. Es decir, bienaventurados los perseguidos por la justicia. ¿Qué justicia? La justicia que busca instaurar, a modo de Jesucristo, el reino de Dios. No es cualquier justicia. Si nosotros pensamos
la reflexión de la Iglesia en su contexto histórico acerca de la persecución, acerca del martirio, por ejemplo, tuvo una primera etapa en que fijaba el motivo de la persecución solo a la persona de Cristo, solo por el nombre de Cristo. Entonces consideraban mártires solo aquellos que morían por el nombre de Cristo. Usted podía morir por otra cosa, pero no era considerado mártir. En los últimos tiempos, con el desarrollo y con la reflexión de la Iglesia, también se ha puesto el acento en quienes mueren por la justicia o mueren por otros ideales, obviamente siempre asociado a la justicia de Cristo, pero ya no solo y exclusivamente el nombre de Cristo, sino que se universaliza la causa, porque Cristo encarnado es universal, viene para todos los hombres. Así podemos comprender que tenemos como mártires a Monseñor Oscar Romero, o por ejemplo, como gran mártir a San Maximiliano María Kolbe, quien si bien no murió directamente a causa de Cristo, sí por la fe y las enseñanzas que vienen de él, dio la vida por un preso en el campo de concentración. Él ofreció su vida por otro. Entendemos así que la causa de esta bienaventuranza no es solo Cristo, principalmente sí, pero no es solo Cristo, sino que Cristo y toda la justicia que Él nos enseña. Busquen el reino de Dios y su justicia. Ya en el segundo punto encontramos las formas de persecución o sus consecuencias, según el esquema que nos propone el padre Raniero, la muerte y la marginación. El padre Cantalamessa nos habla de dos tipos de persecución según la interpretación que él hace de dos figuras bíblicas que encontramos en el Apocalipsis en el capítulo 13. Ahí el autor del Apocalipsis describe dos bestias que atacan a la comunidad cristiana. Una bestia que sube desde el mar y otra que sube desde la tierra. La primera bestia que sube desde el mar, que ataca a la comunidad, representa el poder político. Si nos ponemos en el contexto que escribe este autor bíblico, sabemos que el Imperio Romano ya desata sus primeras persecuciones contra el cristianismo, y la finalidad de este ataque es poner al poder político en el lugar de Dios. La segunda bestia, la que sube desde la tierra, está identificada con el poder cultural. Entonces, si una primera bestia, la del poder político, ataca por medio de las armas, por medio de la violencia, imponiéndose en el lugar de Dios, la segunda bestia, la del poder cultural, ataca precisamente permeando la cultura a través, por ejemplo, de la opinión pública y quiere hacer parecer al cristianismo, a su mensaje, a Dios, como irrelevantes. Es algo que podemos constatar en nuestra cultura, por ejemplo. Si pensamos en el ateísmo, un Estado ateo luchará directamente contra la fe. Pero si pensamos en un Estado secular, el secularismo, la fe tiende a parecer algo irrelevante, incluso algo que debe ser superado, casi como una superstición. De ahí que nosotros seamos testimonio razonable de nuestra fe. Nuestra fe es razonada y es razonable. No debemos renunciar nosotros también a permear la cultura. Al respecto, el Papa Francisco nos dice: el mundo con sus ídolos y con sus estructuras de pecado no puede permitir un estilo de vida según el espíritu de la verdad, por lo que rechaza la enseñanza del Evangelio, tachándola como un problema que se debe desechar y arrinconar. Sabemos que el cristianismo es exigente y por eso el mundo intenta rechazarlo. Pero no debemos renunciar al anuncio del Evangelio. Lo que sí debemos tener en consideración es que no vale cualquier forma de anuncio. No se puede, por ejemplo, anunciar de forma incongruente o contradictoria con los propios valores del Evangelio. Por ejemplo, sería un error anunciar el Evangelio a través de la fuerza o de la violencia. Un tercer punto a reflexionar es: ¿qué es lo que hace al verdadero mártir? Y serían dos cosas, según lo identifica el padre Cantalamessa. Una es el amor, la caridad. Y por otra parte, lo que identifica, lo que hace al verdadero mártir es la humildad que logra acoger la gracia. ¿Por qué hablamos primero de mártir o de martirio? Porque precisamente los perseguidos en el mundo antiguo eran martirizados, llegaban a la muerte. Hoy día sabemos que podemos ser perseguidos sin esa consecuencia. Sin embargo, somos perseguidos y nos puede llevar a distintos tipos de muerte. Por ejemplo, la exclusión, ya veíamos esa persecución cultural.
Pero dentro de estas dos características que hacen al perseguido tenemos primero, en primer lugar, la caridad, el amor, con la cual nos debemos conducir. En este sentido, no todos los perseguidos están en la categoría de los que Jesús llama bienaventurados. Por ejemplo, la persecución contra los hebreos, contra el pueblo judío, también se hizo a causa del Hijo del Hombre, también se hizo a causa de Jesús, pero en un sentido que no era el que aprobaría a Cristo. Recordemos que a los hebreos los persiguieron por ser responsables de la muerte de Cristo. Sin embargo, eso era una mala comprensión. Cristo no aprobaría la persecución violenta en modo de venganza. Ellos también son perseguidos a causa del nombre de Cristo, pero no en el sentido de esta bienaventuranza. En ese sentido, los perseguidos no es que busquen la persecución en sí misma como fin, no, sino que somos perseguidos porque buscando a Cristo, sus valores, los valores del reino y su justicia, y el mundo reaccionará contra ello y somos perseguidos. No porque vayamos a decirlo en términos coloquiales, vamos al choque, vamos a la pelea. El buen combate de la fe se da en el seguimiento de Jesucristo, no buscando la pelea porque sí. El Señor nos decía, por ejemplo, sean como corderos en medio de lobos. O también decía, cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. No es ir a buscar el conflicto por el conflicto, sino buscar hacer la voluntad de Dios, buscar seguir el ejemplo de Cristo. Esto es súper importante y súper exigente del cristianismo. San Agustín nos dirá que no basta siquiera morir por Cristo, por la fe, si esto se hace sin amor, por polémica contra alguno, remitiéndose al dicho de San Pablo en la primera carta a los Corintios: si diera mi cuerpo a las llamas, pero no tuviera amor, de nada me sirve. Esto es muy importante y muy actual. Muchas veces podemos disfrazar nuestra causa violenta con el nombre de Cristo, y sin embargo, si nos falta amor, de nada nos sirve. El cristianismo es súper exigente. Exigencia grandota. Si nos llamamos cristianos, debemos cumplir e intentar vivir al modo de Cristo. Por lo tanto, el perseguido cristiano debe siempre tener presente el amor, incluso el amor a los enemigos. Así lo vemos en el primer mártir, en San Esteban, que pedía por sus asesinos. Podemos leer: y mientras apedreaban a Esteban, él invocaba al Señor y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y cayendo de rodillas, clamó en alta voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, se durmió. Por supuesto, Esteban seguía el ejemplo de su maestro, quien al pie de la cruz dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Este amor tan exigente se puede realizar, pero podríamos decir es difícil, y claro que lo es. Es imposible, pero no es imposible. No solo Cristo lo logra, no solo San Esteban, primer mártir, lo logra. Nosotros debemos saber que este es nuestro horizonte, Cristo y su modo de vivir. Así también, por ejemplo, lo pedía uno de los 7 monjes trapenses mártires de Argelia, si nos remontamos al año 1996, es decir, mucho más contemporáneos a nuestros tiempos. Nosotros podríamos leer. Esto lo escribe Don Cristian de Chergé. Cuando llegue el momento, querría tener aquel instante de lucidez que me permitiese pedir el perdón de Dios y el de mis hermanos los hombres, perdonando con todo el corazón, en el mismo momento, a quien me hubiese herido. Es decir, también pide por sus posibles asesinos. Y continúa: y a ti también, amigo del último instante, que no habrás sabido lo que hacías. Sí, también a ti yo quiero decir este gracias y este adiós, en cuyo rostro te contemplo, y que nos sea concedido encontrarnos nuevamente, ladrones bienaventurados en el paraíso, si así lo quiere Dios, Padre nuestro, Padre tuyo y mío. Amén. Increíble la fuerza, la fe para poder perdonar, la fuerza del amor de estas personas que nos enseñan cómo incluso la persecución debe estar siempre permeado por la caridad, incluso el de nuestros enemigos, incluso el de nuestros perseguidores, incluso el de nuestros propios asesinos.
Otra característica, si una característica primordial del perseguido y beneficiario de esta bienaventuranza era el amor, la segunda característica es la humildad que logra acoger la gracia. Si no somos humildes, no habrá espacio para que la gracia de Dios opere en nosotros. Estaremos tan llenos de nosotros mismos que no dejaremos espacio a Dios. La humildad se manifiesta en el reconocimiento de la propia pequeñez. Por ejemplo, ante el martirio o ante la persecución, el reconocimiento del dolor, del temor que nos puede producir. Por eso el mártir cristiano o el perseguido no enfrentará jamás las pruebas confiando en sus propias fuerzas, sino únicamente en la gracia de Dios. No debemos correr al martirio con orgullo humano, sino como consecuencia de una vida vivida con los valores del Evangelio. Seamos humildes, reconozcamos nuestra pequeñez para que Dios pueda obrar en ella. El mismo Jesús pide la fuerza de su Padre en la oración y dice en Getsemaní: el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Nos cuesta la persecución. Somos seres humanos y esto reafirma que la persecución y el martirio también son un don, también son gracia de Dios, no buscada por el hombre. Así vencemos la tentación del orgullo y dejamos que Dios obre. Entonces, los depositarios de esta octava bienaventuranza obrarán siempre movidos por el amor, por la caridad y con una humildad tal que permita que la gracia de Dios opere en ellos y sea la protagonista. Una última reflexión que nos invita el padre Raniero Cantalamessa es sobre si somos perseguidos injusta o justamente. Esto da a entender que podemos ser perseguidos no solo a causa de la justicia del reino, sino también que esta persecución puede ser motivada por la propia incoherencia de nosotros los cristianos. En este sentido, nos estaríamos haciendo cómplices de esta persecución y que afectaría no solo a nosotros, sino que a otros cristianos. En el último tiempo, la Iglesia universal, pero sobre todo chilena, ha vivido momentos muy dolorosos en los cuales algunos de sus miembros han infligido dolor a distintas personas. Esto será un gran motivo para que muchos dejen de creer e incluso comiencen a perseguir a sus miembros. Un autor del siglo II escribió: cuando los paganos sienten de nuestra boca las palabras de Dios, admiran la belleza y la grandeza. Pero luego, cuando observan que nuestras obras no se corresponden con las palabras que decimos, comienzan a blasfemar el nombre de Dios. Esto lo encontramos en la segunda carta de Clemente, cristiano del siglo II, que quiere decir que no solo por nuestras incoherencias puede ocurrir que nos persigan a nosotros o a otros hermanos, sino que a través de nuestras incoherencias ensuciamos el nombre de Dios. ¿Quién va a querer ser cristiano si ven que nos comportamos mal? Esta puede ser una razón por la cual mucha gente dice: creo en Dios, pero no en la Iglesia. Por otra parte, el padre Raniero nos invita a reflexionar sobre que, si bien muchos de nosotros no hemos cometido estos crímenes o grandes faltas, siempre tenemos algún nivel de culpa, porque nos sabemos pecadores. Entonces, nuestra actitud debería ser la de el buen ladrón que estaba junto a Jesús en la cruz. Esto nos salva de un sentimiento de persecución o de victimismo. Es otra vez la humildad que reflexionábamos. Somos débiles, somos miedosos, somos seres humanos que necesitamos de la gracia y el perdón de Dios. El Papa Francisco en este sentido nos dice: la bienaventuranza que hoy meditamos no debe leerse en clave victimista. De hecho, no todo desprecio de los hombres es sinónimo de persecución. Jesús nos dice que somos sal de la tierra y llama nuestra atención ante el peligro de perder el sabor, porque no serviría más que para tirarla fuera y que la pisotee la gente. El cristiano está llamado a vivir el espíritu de las bienaventuranzas y que toda su vida haga gustar a los demás del buen sabor de Cristo y del Evangelio. Así, la actitud ideal del cristiano sería la que San Pablo describe en la primera carta a los Corintios: cuando nos ultrajan, bendecimos; cuando somos perseguidos, lo soportamos; cuando nos difaman, tratamos de reconciliar. Por último, y para terminar, el Papa Francisco nos dice: esta bienaventuranza culmina un camino
que es el que conduce de una vida según este mundo a una vida según Dios, de una vida guiada por el egoísmo a la de una vida guiada por el Espíritu. Así vamos concluyendo esta última cápsula de las bienaventuranzas. Felices los perseguidos, porque de ellos es el reino de Dios. Esperamos que hayan podido meditar, que hayan podido profundizar en aquel camino, en aquel itinerario que nos ofrece Jesús para ser mucho mejores cristianos, sal de la tierra y luz del mundo. Por último, los invitamos a que puedan asistir a la parroquia, al salón parroquial, el día jueves 30 de noviembre a las 19 horas, donde nos encontraremos con nuestro párroco, el padre Roberto Espejo, para una reflexión final sobre las bienaventuranzas. Rezamos a nuestra Madre Santísima implorando su bendición para nosotros, para nuestras familias, para todos nuestros seres queridos, incluso para nuestros perseguidores. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Señor los bendiga.